No sé de qué se sorprenden más, de 21 años amigos con Luis Miguel Contreras o de que tengo 7 niños. No, no es cierto. Luis es muy fácil de amar, ¿cierto? Sí, sí, de lo profundo de mi corazón, por favor, le doy gracias al Señor por el amor de que ustedes tienen a Luis. Es muy precioso para mí. La última vez que estuve en México era 16 años y fue cuando le estábamos ayudando a Luis a cambiarse a su nuevo apartamento acá. Y de hecho le lavamos bien los baños y todo eso, ¿verdad? Para que esté bien preparado. Y ya 16 años de que estuve acá la última vez y me emociona mucho ver el cariño y amor y afecto de que ustedes tienen para él. Doy gracias al Señor, doy gracias al Señor. Sí, mi esposa Angie y yo somos muy felices, contentos juntos. La conocí el 2º año de la universidad y me casé con ella el 3er año. No se pierde mucho tiempo en los Estados Unidos, ya cuando encuentras a alguien, te la agarras y le pides, por favor, no de una rodilla, 2 rodillas, pidiéndole, por favor, cásese conmigo. Y gracias a Dios que ella dijo que sí. Siempre le estoy pidiendo, le estoy dando gracias. Gracias por haber dicho sí cuando te pregunté. Y ella siempre me responde, gracias por preguntarme. Es la respuesta muy amorosa de mi esposa. Sí. Bueno, sí, tengo 7 hijos y si quieren ver fotos, tengo 43,000 fotos en mi celular. Entonces, no todos son de ellos, pero muchos son de ellos. Y es un placer estar acá. Le agradezco mucho a los ancianos la oportunidad de que ellos me han dado estar acá con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos al Señor a orar antes de entrar a la comida, verdad? Demos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por vida, por aliento. Todo lo que nos da, Señor, viene de tu buena mano. Señor, somos agradecidos por este pueblo, por esta congregación que es un representante de tu cuerpo de Cristo. Y te agradecemos, Señor, por la obra de que has hecho acá y continúas de hacer y vas a hacer, Señor. Pido de que esta mañana, ya de que hemos cantado alabanzas a tu nombre, has escuchado de nosotros, ahora nos toca a nosotros escuchar de ti. Y pedimos, Señor, de que tu siervo acá pueda predicar y proclamar tu palabra con claridad y que muchos llegan a ser edificados hoy por medio de tu palabra. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, le invito a que tome su Biblia y la abra al Salmo 119. Salmo 119, y no se van a preocupar porque no vamos a estudiar todo el capítulo, sino vamos a estar aquí más de 2 semanas. Salmo 119, nos vamos a enfocar en los versículos 17 al 24. Salmo 119, versículos 17 al 24. Y solo por costumbre le invito a pararse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Salmo 119, comenzando con el versículo 17. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubres de mí tus mandamientos. Quebrantante está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hasta ahí. Pueden tomar asiento. Que el Señor bendiga su palabra. Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, como muchos de ustedes saben, con 176 versículos. Fue escrito con belleza y poesía, y eso se puede leer a través de todo ese salmo.
En este capítulo más largo hay 2 letras en el alfabeto hebreo. Bajo cada letra encontramos 8 versos de una línea, cada uno. Y cada uno de los cuales comienza con la letra hebrea que corresponde a su encabezado. El Señor, Yahweh, se menciona 22 veces en este salmo. Y hay varios sinónimos que encontramos del salmista que nos da acerca de las Escrituras. Por ejemplo, las Escrituras se describen como la ley, la palabra, el testimonio, los preceptos, los estatutos, los mandamientos y los juicios. La realidad es de que no se puede decir demasiado acerca a la palabra de Dios. Y el hombre de Dios nunca se cansa de ensalzar de ella. Aquí hay un hombre que se deleita en la palabra de Dios. Amados hermanos, este salmo se trata del afecto y el amor hacia la palabra de Dios. Yo creo que el afecto y el amor hacia la palabra crece en los momentos de aflicción. No cuando todo va bien, sino cuando es de aflicción, digamos. Porque la pregunta podría ser, ¿a dónde puede uno acudir en busca de consuelo? Específicamente cuando se siente débil, cuando está abajo de las pruebas de la vida que provienen de vivir en obediencia al Señor, la pregunta sigue siendo eso. ¿A dónde acude usted en busca de consuelo? ¿A dónde lo puede encontrar? Son en estos momentos que le pedimos a Dios, demuéstrame lo que debo de hacer. ¿Cuál es el paso que debo de tomar? Señor, ¿qué deseas que yo haga? Esas son las preguntas que nos preguntamos, específicamente cuando estamos en gran aflicción. Pero la respuesta siempre es de que nos dirigimos al Señor, nos dirigimos a su palabra. Y es esto exactamente lo que hace el salmista. Aquí hay un hombre que se dedica a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero mientras que lo hace, enfrente una oposición muy grande en su vida. Por eso encontramos persecución, aún enjuiciamiento en este salmo. Y la oración mía es que usted sea motivado para ser estudiante de la palabra de Dios, con mayor afecto, con mayor amor. Vivir según la palabra no es una tarea fácil, específicamente en el mundo que vivimos. Pero el salmista ofrece 6 recordatorios de lo que le costará a un hijo de Dios que desea vivir de acuerdo de la palabra de Dios en medio de la tribulación. 6 recordatorios. Se los voy a dar. Pide mediación, y eso lo encontramos en el versículo 17 al 18. Sabe o conoce. Alineación, versículo 19. Promueve la inclinación, versículo 20. Se espera intervención, versículo 21. Trata con acusación, está acostumbrado, acusación, versículo 22. Y el sexto y el último, causa determinación, versículo 23 al 24. Empecemos con el primero. Pide mediación. Noten de nuevo el versículo 17 y el 18. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista comienza con una petición. Casi 60 veces vemos que el salmista hace una petición a Dios en este capítulo únicamente. 60 veces está pidiendo al Señor por algo. Esto no es una súplica ante un Dios pagano, un Dios muerto, no, para nada, sino ante el único Dios verdadero y viviente. A él le pregunta, haz bien, es la petición de su corazón, haz bien, versículo 17, abre mis ojos, en versículo 18.
Lo que podemos notar aún en estos dos versículos es que hay dependencia en estos versículos de parte del salmista. Depende en alguien, y no en sí mismo, pero en alguien más, en Dios. Mediación es lo que se requiere porque el salmista no lo puede hacer en sí mismo. No lo puede hacer en sí mismo. Haz bien en su significado más básico es esto: ejecutar, hacer hasta el fin, cumplir. En otras palabras, hacer, cumplir lo que tú, únicamente Dios, puedes cumplir. Le está pidiendo ayuda de Dios. Esto es tan crucial a la luz de la persecución que el salmista enfrenta al escribir este salmo. Hay una fuerte oposición en su vida y el salmista necesita a Dios para intervenir. A lo largo de este salmo, el salmista escribe en medio de un gran problema, en medio de aflicción y de hecho de persecución. Él está rodeado de enemigos orgullosos, no solo orgullosos, pero son poderosos, que lo desprecian por su fidelidad a la palabra de Dios y le reprochan y lo desprecian. No solo eso, pero creo que el salmista se encuentra en un gran peligro de su vida. Ahora, ¿por qué digo eso? Noten de nuevo el versículo 17. Haz bien a tu siervo. ¿Y qué le pide a Dios que le trate con bien? ¿Por qué le pide eso? Que viva, ¿verdad? Que viva. Esto no es abordar la calidad o el tipo de vida de lo que él se refiere. No es una plenitud de vida en favor divino, no es eso. Estamos hablando de literalmente de vida apuesto de la muerte. El salmista enfrenta acusadores. Versículo 21, los soberbios. 23, príncipes. No solo eso, pero es al mismo tiempo enjuiciamiento. Versículo 22, el oprobio y el menosprecio, que podría confirmar que hay más en juego aquí. En los niveles más altos estaban hablando contra del salmista, contra de él, y su vida estaba en gran peligro. Ahora, no quiero de que se pierda ese punto, entonces escuche por favor. La razón por cual le está pidiendo a Dios que le salve su vida, que le haga bien, es para que él viva y ¿qué? ¿Y hacer qué? De nuevo, versículo 17. Y guarde tu palabra. Incluso en medio de la persecución, no le está pidiendo a Dios que le quite esto, que lo lleve a gloria, que lo aleje de todos estos problemas y circunstancias, tal como es el costumbre de nosotros cuando enfrentamos problemas en la vida, ¿verdad? Oramos y pedimos oración, que esto no sea parte de nuestra vida. Y es la misma cosa que Dios quiere usar en tu vida, en la vida mía, para ser más como Cristo. Es un paradoxo, en un sentido. Escuche, el salmista nos confronta con una pregunta que les hago a usted hoy. ¿Por qué vive usted? ¿Por qué es que vive usted? Amados hermanos, las cosas que se vuelven muy claros cuando enfrentamos a la muerte. Las cosas que usted y yo consideramos como, entre comillas, problemas en esta vida, ya no tienen el mismo peso cuando enfrentamos a la muerte. Pregúntele a la persona que está en cáncer ahora mismo. Lo que sí queda es lo que es más importante de la vida en esos momentos. Aquí el salmista pide por vida. Y esto nos desafía. ¿Con qué propósito? ¿Por qué él pide vida? Por vida, para que él guarde la palabra de Dios. ¿Para qué vivir otro día más? ¿Para qué poder respirar otro momento más? Es para que yo pueda guardar la palabra de Dios
y traer gloria y honra a Dios, que Él me dé todo, ¿verdad? Aún el aire de que estoy respirando, toda mi vida. No solo eso, pero encontramos en este salmista, este es un hombre humilde, humilde. Y es evidente por la forma de que se refiere a sí mismo. ¿Cómo se refiere? Versículo 17. ¿Tú qué? Tu siervo. Tu siervo. Cuando el salmista se identifica como el siervo del Señor, indica que se está sometiendo al señorío, el señorío soberano del Señor. Estamos hablando de una persona que depende de Dios, que confía en Dios. El quien guía y manda su vida es el Señor y creador de todo. De todo. De los detalles de estos momentos a lo largo plazo, los 5 años que siguen, los 10, lo que faltan. Todo está bajo el control del Señor. Pero hay una segunda petición que el salmista hace, y eso se encuentra en versículo 18. Noten de nuevo, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es una oración por la iluminación divina. El siervo de Dios necesita comprender más completamente cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los caminos del Señor. Aún en este salmo podemos leer, si puede ver el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin, dice el salmista. Uno nunca deja de ser estudiante, ¿entienden eso? Bueno, yo no fui a escuela y no soy dado a estudiar. Nunca deja de ser estudiante de Cristo, de aprender de la escuela de Cristo. Nunca para uno. Los estatutos hablan de la fuerza vinculante y la permanencia de las Escrituras, como lo de las leyes grabadas o escritas. Si usted se recuerda, Isaías, como ustedes están estudiando, Isaías fue instruido por Dios. Capítulo 30, versículo 8 nos dice esto. Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registrarla en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, dice. Mis amados hermanos, le pedimos a Dios que nos enseñe, no solo para nuestro beneficio, sino para que sirve como un testimonio para la generación aún no nacida. Nosotros solo tenemos un corto tiempo aquí en la vida. Corto y breve es el tiempo. ¿Cómo lo vamos a vivir? Que sea una reflexión, que sea un recordatorio. Este pueblo, esta generación siguió al Señor y que eso sirva para la generación que siga después de nosotros. La palabra de Dios es vinculante también para nuestra conciencia. Es permanente, no cambia. Está grabado en nuestros corazones y eso es la razón por cual oramos. Señor, escriba tu palabra en nuestros corazones para que nosotros podamos obedecerla. Escriba estas cosas en mi corazón. Esa es la petición que yo tengo para mis niños. Yo simplemente estoy instruyéndolos en la palabra de Dios. Les estoy diciendo esto es lo que la palabra de Dios dice. La oración mía es de que algún día ellos llegan a amar al Señor y amar a su palabra, ¿verdad? Sí, ese es el deseo. Y un padre. Aquí la ley de Dios conecta la vida y la obediencia. La vida y la obediencia.
Quiero que Dios me enseñe para que yo pueda enseñar estas cosas a los demás, para poder obedecerla en mi vida también. ¿No es ese el deseo de su corazón también? Amén. Otra vez, amén. Amén. Volviendo al versículo 18, el salmista ahora abre mis ojos. Abre mis ojos. Mis amados, sin la enseñanza divina, sin la iluminación divina, este libro sigue siendo un libro sellado. Sellado. Como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu de Dios en el corazón transformado del hombre que le proporciona la capacidad de discernir no solo la verdad divina, pero como el salmista dice, miraré las maravillas de tu ley. Oh, que esto sea nuestra oración cada vez que abrimos la palabra de Dios en los estudios bíblicos, entre semana, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, cualquier tiempo de que usted dedica para leer la palabra de Dios, que esto sea su oración. Abre mis ojos, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley. Ese es simplemente el primer recordatorio. Hay otro, hay más. ¿Qué es lo que le costará a un hijo de Dios que desea vivir acuerdo la palabra de Dios en medio de la tribulación? En segundo lugar, sabe o conoce, debe ser acostumbrado a alienación. Versículo 19, noten lo que dice. Forastero soy yo en la tierra. Forastero o peregrino. Se refiere a un residente, un morador temporal, un recién llegado sin derechos heredados, tal como yo, a este gran país de México. Se usa de Abraham, de Hebrón, en Génesis 23:4. Esto mismo se usa de Moisés en el desierto, Éxodo 2:22. Se usa también de Israel en Egipto, Génesis 15:13. Se usa también de David en el Salmo 39:12, donde él mismo dice esto: forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres, dice él. Como forastero, no disfruta del pleno derecho de un ciudadano. Por ejemplo, no posee tierras. Tal persona era marcada por la pobreza y numerado entre los débiles económicamente hablando, que como las viudas y los huérfanos podían reclamar ayuda. Esta es una tierra extraña para el salmista. Se siente fuera de lugar él. Otros le están calumniando, versículo 22 y 23. Y los poderosos están contra de él, versículo 23. No solo el salmista, pero cualquiera se sentiría de la misma manera. Usted también. Lo que es notable en el salmista es su dedicación a los mandamientos de Dios, aún sintiéndose de esta manera. Es posible que uno no tenga ciudadanía plena ni posea tierras, y eso no tiene importancia. Más bien, la preocupación, la oración es del salmista: no escondas de mí tus mandamientos. De vez en cuando tenemos que ser honestos, hermanos y hermanas. De vez en cuando deseamos esto y el otro, tierra, hogar, lo que sea lo que usted tiene como deseos, aún deseos buenos. Pero nos confronta este salmista con: ¿pero qué de la palabra de Dios? ¿Qué de los mandamientos del Señor? ¿Los desea más? Cada vez que vengamos a la palabra de Dios, debemos de recordarnos de sus mandamientos.
y recordarnos de que este lugar no es nuestro lugar, no es nuestro hogar, ¿verdad? Nuestro hogar está ¿dónde? Pertenece en los cielos, ¿verdad? No acá, aún tan lindo y tan rico de cultura de lo que es México. Me encanta, pero aún es un recuerdo para nosotros de que este no es nuestro hogar. Yo nací en El Salvador, vine a los Estados Unidos de los 5 años, por eso de que hablo mejor el inglés que el español. Y yo me he sentido muchas veces, ni soy salvadoreño ni soy americano. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Este no es mi hogar, no es mi hogar. Viviendo para su palabra, no en medio de la tribulación, no solo requiere que uno pide mediación, que sabe, conoce, alineación, sino en tercer lugar, promueve la inclinación. La inclinación. Noten el versículo 20. Quebrantada está mi alma, para ahí. El verbo principal aquí significa aplastar en pedazos. Un comentarista lo traduce de esta manera: estoy prácticamente destrozado por la intensidad de mi anhelo. Pon el alma al lado de este verbo y estás haciendo una referencia metafóricamente a que estás desgastado, consumido en languidez. Es una poderosa imagen verbal que se usa para afirmar que se consume perpetuamente con un profundo deseo hacia la palabra. ¿Y cuál es el objeto del deseo del salmista? Tus juicios, dice ahí, tus juicios. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios. La palabra juicio es un término legal. Describe la declaración de un juez de lo que debería haber sucedido en un caso particular. En otras palabras, la palabra de Dios describe la declaración de Dios acerca a lo que debería ocurrir, de lo que es correcto. Este fue un problema para aquellos que adoraban dioses paganos. Un gran problema para ellos. Los dioses paganos eran notoriamente cambiantes. Podían manipular a la gente, engañarlos, dominar a los otros. Claro que fueron retratados como poderosos y aparentemente vivos para siempre estos dioses paganos, pero nunca se podía confiar en sus juicios, para nada. Dios, por el otro lado, es de confianza. Escuchen muy bien, aún tu familia que amas mucho, aún tus amigos que son muy cercanos, te pueden hacer daño. Y la confianza no es en el hombre, nunca debe ser en el hombre. La confianza siempre es en ¿quién? En Dios, ¿verdad? En Dios. Por eso dice el salmista en Salmo 19, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Me encanta eso. La palabra de Dios es verdadera. Esto hace eco de lo que Pablo escribió en Romanos 3:4. De ninguna manera, dice él, antes bien sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Me encanta que Dios es un juez cuyos juicios son correctos siempre. Sus juicios son verdaderos siempre. Lo que leemos en las Escrituras es la verdad absoluta y confiable siempre. Por eso el salmista inclina su alma, dedica su alma en todo momento a las ordenanzas de Dios. Pero quiero de que vean la progresión que vemos así aquí mismo de la palabra de Dios. En versículo 17
Si Dios me permite vivir, pasaré mis días guardando la palabra de Dios. En los versículos 18 al 19, si voy a guardar la palabra de Dios, debo de entender lo que dice. ¿Cómo voy a obedecer la palabra de Dios si no la entiendo? Entonces Él pide, abre mis ojos. No cubras de mí tus mandamientos, le pide al Señor. Y aquí en el versículo 20, si voy a entender tu palabra, Señor, debe haber una pasión en mi alma hacia tu palabra. Y para que no nos olvidemos, esta pasión proviene de una raptura del alma, una languidez en el alma, de agotamiento. ¿Y sabe usted qué es lo que está creando esto en el alma del salmista? ¿Qué es lo que el Señor está usando en la vida de este salmista que está trayendo este anhelo? ¿Sabe lo que es? Es la prueba, la persecución que lo está llevando a este anhelo. Increíble. La cosa que estamos rechazando muchas veces es la cosa que nos trae anhelo hacia la palabra de Dios. La cosa que pedimos, no, Señor, es la cosa que el Señor usa para nuestro bien. Increíble. Solo un hijo de Dios puede comprender el paradoxo de eso. Mis amados hermanos, ¿no es este el caso que cuando andamos en tiempos difíciles, en esos momentos nosotros experimentamos este anhelo para Dios y su palabra? Él es el único que tiene sentido. Su verdad es lo único que tiene sentido. Lo demás no tiene sentido, pero Él sí. Incluso cuando vivimos en una cultura pagana, donde no hacen lo bien, y por lo tanto los juicios son malos. Incluso cuando tienes las cortes más altas en el país, haciendo juicios horribles, sabemos nosotros que los juicios de Dios son correctos todo el tiempo. Porque nuestra confianza no está en la corte. La confianza está en Dios únicamente y su palabra. Amén. Ahora, un cuarto recordatorio. Vivir según la palabra en medio de la tribulación, uno se espera la intervención. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Esta declaración no pudo haber llegado en un mejor momento. Es un gran recordatorio para todos nosotros que a medida que vivimos por la palabra de Dios, todos nosotros esperamos que Dios intervenga. ¿Sabe que la pregunta no es por qué? Usted puede pedirle al Señor por qué, pero eso no es la pregunta. ¿Sabe cuál es la pregunta que leemos en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo? No es por qué. El Señor quizás nunca deba decir la respuesta por qué, pero sí puedes preguntarle, ¿cuándo, oh Señor? ¿Cuándo, oh Señor? ¿Cuándo? Todos nosotros esperamos que Dios intervenga. Aún la oración al final, Apocalipsis, es Dios, vengas, pronto, ¿verdad? Pronto. Hoy en día, si quieres. Cuanto más se enaltezca el salmista por la palabra de Dios, cuanto más él se enaltezca en la salmista por la palabra de Dios, cuanto más está desacuerdo con el mundo. Y más de que uno se pone más cercano a la palabra de Dios y lo pone en práctica en su vida, más se queda desacuerdo con el mundo de que uno vive. Más tendrá algo que decir sobre el tiempo y el lugar donde él vive. Se molesta. Amar las cosas que Dios ama y qué más. Y odiar las cosas que Dios odia.
Él habla de la verdad de la palabra de Dios y esto no queda bien al establecimiento. Aquí el salmista usa una palabra que solo se usa 14 veces en todo el Antiguo Testamento. La raíz de la palabra reprender indica una examinación aplicada a una persona o pueblos mediante fuertes advertencias o acciones. Y aquí se identifican con dos grupos de personas. Unos son los soberbios, versículo 21, y los otros los malditos. El primer grupo describe a los insolentes, que suponen que no tienen que seguir las leyes de Dios. Se burlan arrogantemente de aquellos que siguen las instrucciones de Dios y intenta quitarles los derechos de los piadosos mediante actos violentos. El segundo grupo describe su estado. Son maldecidos por Dios, que se desvían de sus mandamientos. Ellos no quieren tener nada que ver con Dios. Lo desprecian y tratan con desprecio todo lo que refleja su causa y carácter divino. El recordatorio para todos nosotros es que Dios es el único, el último vengador. Él los reprenderá, pero el salmista debe esperar a que Dios intervenga. Sin embargo, hay más. Observe el quinto recordatorio. Vivir según la palabra de Dios en medio de la tribulación trata con acusación. Eso es lo que va a enfrentar uno. Acusación. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Aquí entramos en la lucha que enfrenta el salmista. Hasta ahora se ha hablado de la tierra y de cuán se siente extraño, se siente en ella. Pero aquí radica el núcleo de sus problemas. Por lo que él ora, aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Tanto el reproche como el desprecio hablan de la actitud burlona de los malvados hacia los justos. Y él ora en esta manera, apártalos. Él es el recipiente de ataques verbales, de difamación, de hombres arrogantes que difaman a su personaje. Todo porque él obedece a Dios y obedece a su palabra. Qué recordatorio tan precioso para nosotros, que esto es la verdad de que leemos en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. No estamos enseñando, hablando de algo nuevo. Existe en el Antiguo Testamento tal como en el Nuevo Testamento esta verdad. Y sin embargo, el recordatorio que Pablo le da al joven Timoteo es lo mismo. Es el mismo recordatorio que proviene del testimonio del salmista en este salmo. Aún observen las palabras de Pablo. 2 de Timoteo 3:13 adelante. Versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Noten allí el énfasis de que da a la palabra de Dios, aún en medio de la persecución, a tratar con hombres arrogantes y malvados, impostores que irán de mal en peor, dice Pablo. Mis amados hermanos, somos limitados en nuestras circunstancias.
No controlamos la respuesta, aún la actitud de este mundo hacia Dios. Para nada, para nada. Sin embargo, sabemos que algunos se apartarán de sus mandamientos, algunos traerán persecución, aquellos que mantienen firmes en la voluntad de Dios, en los caminos del Señor. Pero no tomaremos y no tomamos el asunto en nuestras manos. Aquí el salmista dice, Dios, tú repréndelos, versículo 21. Hace un llamamiento para que se le quite el reproche y el desprecio. Pero no hay ninguna promesa de que Dios lo haga. Para nada. Él puede tener en propósito divino y voluntad para su bien, placer y para nuestro bien y para establecer su bien en nuestras vidas. Pero todo eso depende en Dios y no en nosotros. ¿Se han dado cuenta de que usted no está en control de su vida? No, Dios está en control de todo. Y no le escapa a Dios nada. Y todo sirve para su bien, ¿verdad? Romanos 8:28. Al fin y al cabo somos sus siervos. Amén. Amén. Más bien el salmista entiende su parte. Mire de nuevo el versículo 22. Porque tus testimonios he guardado. Mis amados, aquí es donde vivimos, aquí es donde andamos en medio de la persecución, observamos sus testimonios. Este es nuestra tarea, guardar y seguir la palabra de Dios y sus mandamientos. No podemos estar en control de lo que van a hacer ellos, los demás. No tenemos el control sobre las actitudes de este mundo, pero sí estamos en control en qué tanto nos vamos a dedicar a este libro y este libro únicamente, confiando en el Señor todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Bueno, por último, el sexto y el último recordatorio. Hemos visto la mediación, alineación, la inclinación, intervención, acusación y ahora determinación. Y eso lo encontramos en versículos 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra de mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Independientemente de lo que enfrente uno de los hombres arrogantes, incluso los hombres en las posiciones más altas de la tierra, el salmista aún meditará en tus estatutos, dice él. Noten la palabra príncipes, de que dice ahí. El término se usa para hablar de un comandante del ejército, un alto funcionario, un gobernador, incluso un príncipe. No se refiere al propio rey israelita, sino a los consejeros del rey, a saber, funcionarios municipales, oficiales militares, funcionarios reales y funcionarios en general. Cualquiera que sea la identidad específicamente, estamos hablando de aquellos funcionarios que naturalmente tienen poder. Y un poder de tal manera de que no solo vuelven contra el salmista, sino que ellos conspiran contra él. Ellos deliberan y hablan entre ellos mismos, pero sin importar el plan de ellos, el plan de que ellos tienen para mal hacia el salmista resuelve en su corazón, su propio corazón, con determinación: yo me voy a dedicar a meditar en tus estatutos, dice él, versículo 23, porque para él los mandamientos del Señor, se han vuelto su deleito y sus consejeros. Mis amados hermanos, cuán importante es la palabra de Dios
en medio de la persecución. Aunque esta parte del Salmo requiere la experiencia del salmista, son verdades para tú y yo hoy en día. En medio de todo lo que uno enfrenta, o lo que enfrenta el salmista recurre a Dios y su palabra, en la cual él se deleita y busca consejo. Su súplica ante Dios es que extenderá sus días en la tierra para que pueda guardar su palabra y pueda llegar a comprenderla más y más, más y más. Comprender qué es la voluntad de Dios. A mí me gusta Efesios, me encanta Efesios porque en un sentido explica básicamente lo que nos tratamos nosotros. Capítulo 5, versículo 10, habla de eso, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que se trata su vida, es comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es nuestra tarea, agradar al Señor, no al hombre, sino a Dios. Disculpe. A Dios. Su súplica ante Dios es que extienda su vida para guardar la palabra de Dios, seguir sus caminos. Y cuando enfrentas el reproche y el desprecio del mundo, y algún tiempo van a encontrarse en esta situación, amados míos, mi oración es que usted encuentre consuelo y consejo a medida que aprendas a vivir según su palabra. Dedícase de nuevo a ser estudiante. Uno no deja de ser estudiante, uno sigue siendo un estudiante de la palabra de Dios, de meditar en ella. Y usted va a ver con tiempo cómo su afecto crece de nuevo para sus mandamientos. Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor al enfrentar lo que nos enfrenta en el futuro, cualquier que sea el futuro. Porque sabemos mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Cuando muchos abandonaron a nuestro Señor y se unieron a los burladores, nuestro Señor se volvió a los suyos y les hizo esta pregunta penetrante. Juan 6:67. Entonces Jesús a los 12 les preguntó esto: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando las verdades duras y las duras providencias surgen en tu camino, mis amados, ¿a quién iráis? ¿A quién iráis? Oremos. Padre Celestial, que nunca nos avergoncemos de ti ni de tu palabra. Queremos vivir en una vida piadosa, Señor, trayendo honra y gloria a tu nombre. Que nunca podamos hacer de la multitud nuestro modelo, sino solo tú. Ayúdanos a amar como nos has amado, tan rico. Todo lo que hagamos, Señor, que sea en el nombre del Salvador, porque a Él vivimos y andamos en amor. Por el bien de tu nombre, oramos. Amén.